Muy bien, en este video vamos a revisar las pruebas de hipótesis. Esto es importante, revisar primero las pruebas de hipótesis porque posteriormente debemos ver cuáles son las pruebas de hipótesis que más se utilizan o al menos las que vamos a ver en este curso. Y es importante tener la base de cómo hacer estas hipótesis, cómo se establecen, la terminología que vamos a utilizar para que posteriormente se pueda entender mejor. Entonces, bueno, como terminología tenemos la hipótesis nula, que esta está muy sencilla porque es la negación de la otra hipótesis, ¿no? De la hipótesis del investigador. Es una hipótesis que no tiene nada, que regularmente se interpreta como que no hay cambios, no hay diferencias y que no hay nada especial que está tomando lugar en esta hipótesis que estamos haciendo o en este estudio que se está realizando. Después tenemos la hipótesis alternativa, que entonces sí es la hipótesis del investigador, es lo que nosotros estamos buscando, es lo que queremos comprobar o queremos saber si es cierta o no. Entonces, esta va en un sentido positivo, obviamente la hipótesis nula va pues, en un sentido a negar o en un sentido negativo, por eso se dice que es una hipótesis de la nada. Y nuestra meta es hacer esta comprobación, quién gana, ¿no? Si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, obviamente basados en pruebas estadísticas, pero bueno, en este video sí vamos a ver o vamos a tocar un poco de otros temas también, no nada más centrarnos a la parte de la hipótesis en estadística, sino también un poco más general a la hipótesis en investigación, que realmente pues la hipótesis es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que retomar un poco, dar pasos atrás para ver esto de las variables porque es sumamente importante, porque una hipótesis está compuesta de variables. Entonces, primero hay que saber qué tipos de variables tenemos, que esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Tenemos variables que son de tipo cualitativas, que describen características de los usuarios, y tenemos variables cuantitativas, que son variables numéricas. Entonces, en una variable cualitativa, lo más sencillo es la nominal, que es cuando estamos asignando nombres a las categorías de las variables, pero no tiene ningún orden ni organización, o sea, no importa el género, ser mujer, ser hombre, el lugar de nacimiento, si eres de México, Estados Unidos, o el estado particularmente. Estas son las categorías que son de tipo nominal, el tipo de pago, si fue con PayPal, si fue con tarjeta de crédito, si fue con efectivo. Esos son de tipo nominal. Estamos asignando nombres a las categorías, pero no hay importancia o no es más importante uno que otro, ¿no? Tenemos las ordinales, que son estas, aquí sí importa el orden, ¿no? Llegar en primero, llegar en segundo, llegar en tercero. Aquí se usan mucho los cuestionarios o las encuestas de escala tipo Likert, donde tenemos una numeración que va desde totalmente desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, donde el orden sí importa, ¿no? O sea, estar totalmente de acuerdo es mejor que estar totalmente de desacuerdo, o dependiendo del sentido de la pregunta, pero aquí sí importa el orden o cómo está organizada. De tipo cuantitativa, que tenemos discretas, esa está muy sencilla, ¿no? Son números contables, número de tazas de café, número de hermanos, número de hijos, número de interacciones, número de exámenes, número de interacciones de un usuario en un sistema, número de scrolls, cantidad de clics que dio. Son todas esas cosas que podemos contar, que son un número finito y es contable. Y las variables continuas son variables que están en rango, es decir, casi todos los aspectos de física son de este tipo: el clima, la edad, el tiempo, las mediciones, centímetros, la altura, el peso. Son variables que son continuas porque están en un rango, es decir, entre 19.1 y 19.2 hay 1.000.000 de milésimas dentro. Por eso es de tipo continuo. Es difícil decir que realmente estás en 19.1, ¿no? Porque ¿por qué no estás en 19.11 o en 19.09? No podemos estar seguros, entonces por eso es de tipo continuo, que hay un rango, un intervalo donde estamos haciendo la asignación. Bien, entonces este preámbulo de las variables fue para entender que en la hipótesis vamos a tener o vamos a utilizar, la hipótesis se compone de esto, ¿no? De variables, de una variable que está afectando a otra. Entonces, la variable independiente está afectando a la variable dependiente, o al menos eso es lo que queremos saber o que queremos investigar. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si esta variable independiente, que es la que yo puedo manipular, es con la que yo puedo trabajar, y la dependiente solo la observo y solamente veo
cómo está siendo afectada o si no está siendo afectada. Entonces, bueno, ¿qué es una hipótesis? Es muy sencillo, simplemente es un statement, ¿no? Es una oración, es una afirmación en sentido positivo, aunque sí hay otro tipo de hipótesis, pero aquí nos vamos a centrar en la más sencilla, ¿no? Es de tipo positivo y es afirmativa. Y no es una pregunta, o sea, es una afirmación, es una aseveración acerca de un fenómeno. Y debe de ser testeable, o sea, debemos de poder experimentarla y de poder comprobarla, ¿no? Ya sea, debe ser comprobable, ya sea por experimentación o por observación. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos dos aplicaciones. La aplicación realmente esa es la variable independiente, es la que yo puedo manipular. Le modifico esto o le doy al niño la aplicación A, le doy al niño la aplicación B. Esa es la que yo puedo manipular. ¿Y qué observo? Si mejoró la experiencia de usuario. Aquí mi hipótesis es que la aplicación A, que es la que desarrollamos en nuestro grupo de trabajo, esa va a mejorar la experiencia de usuario. O si la aplicación A va a mejorar el aprendizaje en ese niño. Entonces yo observo el aprendizaje, yo observo la experiencia de usuario, que obviamente pues sí puede ser mediante un cuestionario, mediante un examen, pero es algo que yo estoy observando ese resultado, no puedo hacer nada por él. Lo que sí puedo hacer es lo que estoy inyectando yo en la variable independiente, que en este caso es la aplicación A, ¿no? Lo que yo haga en esa aplicación A, la interfaz que ponga o los elementos, objetos de aprendizaje que esté utilizando en ella, pues deberían de impactar como que al menos es lo que estoy esperando, ¿no? Y esa sí la puedo manipular, esa sí la puedo trabajar. Entonces eso es lo que se observa acá, ¿no? ¿Y qué es este statement? Bueno, debería de lucir algo así. Esta es la parte más sencilla, la primera opción, que me gusta mucho esa analogía de la llave con agua. ¿Cuál es la variable independiente? Aquí ponemos una sí, entonces. Si hago esto con la variable independiente, entonces va a pasar esto con la variable dependiente, ¿no? Entonces, si yo hago esto con la variable independiente, pasa esto con la variable dependiente. ¿Qué puede aquí la analogía de la llave? O sea, yo puedo manipular cuánto abro, cuánto cierro. Este trabajo yo lo puedo manipular y que observo la cantidad de agua que sale de esa llave, ¿no? Esta es una opción, esta es una forma de hacer el statement para la hipótesis que es la más común en investigaciones, es como el que se utiliza, pero pues en estadística también se ven otro tipo, ¿no? Como la segunda opción que dice variable independiente y luego aquí sugerimos, ¿no? Estos tres palabras que podrían cambiar, ¿no? Tiene efecto, afecta, depende de la variable dependiente, ¿no? O aquí podrían intercambiarse las palabras que se están utilizando por otros sinónimos, ¿no? Y finalmente, la tercera opción dice, existe diferencia entre tal variable y tal variable. Entonces, eso es lo que estamos buscando probar en estas hipótesis y esa es una manera de escribirlas. Muy bien, y ahora, ¿cómo escribimos una hipótesis nula? Primero podríamos empezar haciéndonos la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que queremos investigar? Y la respuesta negada, esa va a ser la hipótesis nula, pero aquí ponemos unos ejemplos también de la hipótesis alternativa, que es la respuesta real de lo que estamos esperando de esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, queremos saber si los jóvenes utilizan mejor los teléfonos móviles que los adultos. Entonces, la hipótesis nula diría como la edad no tiene efecto en el uso de dispositivos móviles. O la hipótesis alternativa, que es la que nosotros estamos esperando o en sentido positivo, sería la edad tiene efecto en el uso de los teléfonos móviles. O queremos saber si la pandemia incrementó el uso de la tecnología. Entonces acá podemos decir que la pandemia no tiene efecto en el uso de la tecnología o la pandemia afectó el uso de la tecnología o no incrementó o sí incrementó el uso de la tecnología. Estos son como los ejemplos que ponemos para una pregunta de investigación, una hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y bueno, debemos estar conscientes que cualquier respuesta que demos a esto, porque volvemos a lo mismo, nuestro objetivo es poder trabajar o probar estas hipótesis, ¿no? Ver con cuál me voy a quedar.
quién gana, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Y eso, bueno, más adelante se va a ver cómo se podría o cómo se hace esta competencia, ¿no? Entre ambas, cuál es la mejor prueba de hipótesis para este tipo de variables y cómo puedo determinar si la hipótesis nula se acepta o no se acepta o si se acepta la alternativa. Pero bueno, pase lo que pase, decida lo que decida, siempre existe la posibilidad de que cometa un error, ¿no? Entonces, hay dos tipos de errores. Error de tipo 1, que es rechazar la hipótesis 0 o la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Ejemplo aquí, ¿no? Entonces, vamos a asumir que nuestra hipótesis nula es no estar embarazado. La hipótesis alternativa es estar embarazado. Ok, entonces venimos acá y decimos que estamos rechazando la hipótesis 0 otra vez. Estamos embarazados, no estamos embarazados y estamos rechazándola cuando realmente es cierta. Entonces aquí le estamos diciendo a este señor que está embarazado. Porque rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa y es la que estamos comunicando y aquí es un error de tipo 1, eso no es correcto. Y el error de tipo 2 es que fallamos al rechazar la hipótesis 0 cuando H1 es verdadera. Entonces, en este caso, la señora pues está súper embarazada y le estamos diciendo que no está embarazada. O sea, nos quedamos con la hipótesis nula, no la rechazamos mal, es decir, la aceptamos y realmente debíamos haberla rechazado, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de errores que pueden suceder siempre que estamos trabajando con pruebas de hipótesis. Existe la posibilidad de que pasen y después vamos a ver cuál es el porcentaje de esa posibilidad, ¿no? Que es lo que estamos buscando que se reduzca siempre que trabajamos con pruebas de hipótesis. Y aquí hay algunas sugerencias de cómo hacer una buena hipótesis. No es algo que podamos determinar tan fácilmente porque depende de muchas cosas, ¿no? De la redacción, del contexto en el que se está trabajando, pero digamos que son los más generales, ¿no? Incluye un sí entonces, que de acuerdo a la Universidad de California, incluye, esto sí creo que es muy importante, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. Debe ser comprobable con experimento, con encuesta, con cualquier otra técnica científica, estadística, debe de poder ser comprobable, ¿no? Y debe basarse en una información a priori, es decir, no puede, sí muchas veces establecemos hipótesis basadas en nuestra experiencia, pero obviamente es mucho mejor o es una de las buenas prácticas generando hipótesis que esté basada en una información previa o de literatura, ¿no? Y que eh, tenga un buen criterio en el diseño, ¿no? Esto es lo más importante para las variables, para las hipótesis. Y bueno, eso sería todo por este video. Más adelante veremos las diferentes pruebas de hipótesis que podemos aplicar y qué es lo que estamos esperando y cómo aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa.